y avanzando en este tema, llegamos al tema de los dones espirituales. Y en el capítulo 12, así como Julio estuvo hablando la semana pasada, empezó el capítulo 12 acerca de los dones espirituales. Y Pablo tiene que decir 2 veces en el libro: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de esto. Y en el capítulo 10, hace 2 domingos atrás, estuvimos viendo que Pablo dice: no quiero que ignoren acerca de esto. Y empezó a hablar de cuestiones relacionadas con las cosas carnales o naturales que se vivían, y ponía de ejemplo al pueblo de Israel pasando por Egipto, saliendo de Egipto, pasando por el desierto, yendo a la tierra prometida, y lo que vivieron, y cómo también se iban tras los ídolos. Entonces Pablo dice: estas son cosas carnales. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de las cosas carnales, es decir, de aquellas cosas terrenales. Pero llega el capítulo 12 y nuevamente dice: no quiero, hermanos, que ignoréis. Vamos a ver allí la placa acerca de los dones espirituales. Allí, cuando en el versículo 1 del capítulo 12 dice acerca de los dones espirituales, en realidad la palabra en griego allí, en ese primer versículo, no es la palabra dones, sino tiene que ver con las cosas espirituales. Es decir, Pablo viene desarrollando toda la carta a los corintios y le dice a ellos: no quiero, hermanos, que ignoren de las cosas carnales. Y en el capítulo 2 empieza a decir: ahora no quiero que ignoren tampoco las cosas espirituales. Recién veíamos allí una actuación, ¿no? Es una capacidad para actuar en este caso, ¿no? Que quieren que Nati y Emi sigan actuando, haciendo sketch. Bueno, vamos a pedir un sketch cómico para el domingo que viene. Hay capacidades, ¿no? Algunos tienen alguna capacidad actoral, ¿no? Algunos tienen alguna capacidad para cantar, una capacidad para hacer deporte. Estas son capacidades que podemos desarrollar a lo largo de la vida, que podemos adquirir al momento de nacer. Alguna capacidad siempre es dada por Dios, cada una de las capacidades. Pero Pablo aquí va a decir: no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales, de las cosas espirituales. Y como dice Hechos 10:45, si alguien lo tiene allí lo puede leer, si no, a ver, creo que lo tengo acá. Hechos 10:45 dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Allí el Espíritu Santo en nuestras vidas viene a ser el don supremo, Dios mismo en nuestra vida. ¿Entienden lo que estamos diciendo allí? Lo que la palabra nos revela es que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Dios mismo mora en nuestra vida. Hay un don. ¿Qué es un don? Un regalo. Hay un don, hay un regalo más grande que podemos obtener como criaturas, seres creados por Dios, que tener a Dios mismo morando en nuestras vidas. Ni siquiera nuestra mente logra comprender que Dios mismo mora en nosotros. Él es el don, el Espíritu Santo, el don supremo que Dios da a sus hijos, miembros en el cuerpo. Vamos a avanzar ahí en la placa. La placa que sigue. El don supremo que Dios da a sus hijos, miembros en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es el mismo Espíritu Santo, llamado don o dádiva de Dios. Allí lo vimos en Hechos 10:45. Este, que es don, da también los dones y los reparte como Él quiere. Lo vamos a ver en el versículo 11 de Corintios 12, de 1 Corintios 12. Los dones no actúan afectando en alguna medida la personalidad natural del cristiano. El don, como se ha dicho, capacita al creyente para expresar cualidades y habilidades especiales dadas por Dios
a cada uno a fin de que sean útiles en el servicio para edificación de la iglesia. ¿Se entendió allí abajo la definición? Decimos que el don supremo es el Espíritu Santo en nuestras vidas, morando el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Él mismo da dones espirituales a los creyentes, a los hijos de Dios. Aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador pueden recibir los dones espirituales, que son aquellas capacidades y habilidades especiales dadas por Dios a cada uno, a fin, ahí está diciendo el propósito, a fin de que sean útiles en el servicio para edificación de la iglesia. Cuando decimos para edificación, estamos diciendo el principal objetivo de los dones espirituales. ¿Qué es un don espiritual? Entonces, una capacidad dada por Dios para edificación de la iglesia, ¿sí? Nosotros podemos tener un talento natural o podemos desarrollar un talento que también es una capacidad dada por Dios. Todo lo que somos y todo lo que hacemos es por Dios. La diferencia entre el talento y un don es que con un talento yo no necesariamente voy a edificar la iglesia de Cristo. Con un talento no necesariamente voy a edificar el cuerpo de Cristo o voy a dar gloria a Dios. ¿Ah? Yo puedo usar un talento de actuación, ¿no? Y quizás no lo estoy haciendo para edificar el cuerpo de Cristo. Quizás no lo estoy haciendo para dar gloria a Dios. Entonces, no es un don espiritual. ¿Se entiende la diferencia entre un talento, una capacidad natural con una capacidad o don espiritual? ¿Sí? El don espiritual lo tienen aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador, ¿sí? Y puede tener un don, puede tener varios dones, y el Espíritu que mora en nosotros los reparte como quiere. Y hay distintos dones. Julio nos decía el domingo pasado, hay variedades de dones espirituales. Vamos a avanzar un poquito ahora en el versículo 1 dice, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales, pero en el versículo 4 que veíamos la semana pasada dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aquí aparece la Trinidad, y Julio nos hablaba de esto la semana pasada. Dios mismo se manifiesta en nuestra vida, dándonos una capacidad, dándonos dones espirituales. Esto determina mi unidad con Dios. Él viene a mí y no yo a Él. Dice la palabra del Señor que en esto consiste el amor, en que Dios nos amó primero. Él viene a nuestro encuentro, Él viene a buscar y a salvar al que se había perdido. Es su manifestación en mí y no una manifestación mía para probar que Dios mora en mí. ¿Se entiende? Hay iglesias o alguna teología moderna que dice que para probar de que Dios mora en tu vida tenés que manifestar algún don del Espíritu, de hacer público algún don, como por ejemplo hablar en lenguas, que es uno de los dones que menciona aquí en Corintios, y para manifestar de que Dios mora en tu vida tenés que hablar en lenguas. Y acá lo que está diciendo la palabra es que es una manifestación de Dios en mi vida para probarme a mí mismo, ¿sí? Probarme a mí que soy un hijo de Dios. No es una manifestación que yo tengo que hacer pública para probar a otros que Dios mora en mí. Y lo vamos a seguir profundizando a eso. Avanzamos con el texto bíblico. Versículo 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas.
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí vemos un listado de dones espirituales, y el listado de los dones espirituales en la Biblia lo podemos encontrar en 3 pasajes bíblicos puntualmente. Ahora, entendemos que no son listas cerradas, porque si fuera una lista cerrada de una enumeración de los dones espirituales, tendría que ser la misma lista en los 3 casos. Sin embargo, hay diversidad de dones, dice la palabra, y en los 3 casos podemos ver diferencias en el listado. No es que se contradice un texto con el otro, pero sí hay diferencias en el listado. Ahora, si vemos los 3 pasajes, está 1 Corintios 12, que es lo que estamos viendo acá, y vemos lo que están en amarillo, la numeración o el listado de los dones que aparecen en 1 Corintios 12. Pero también vemos en Efesios, pasamos a la siguiente, el listado de los dones también es Pablo. En los 3 casos es Pablo escribiendo a los Efesios, a los Corintios y a los Romanos. Pero no, fíjense que es el mismo autor, el mismo que va entregando estas cartas, y la misma persona no pone la misma lista de dones en las 3 cartas. Es que evidentemente Pablo a los Corintios estaba mencionando un listado de dones que aparentemente estaban teniendo problemas y estaban causando problemas en la iglesia de Corintios. Por eso él tiene que poner orden. A lo largo de toda la carta vemos esto en Pablo. Va poniendo orden en la iglesia. Y le estaba diciendo hace un domingo, 2 domingos atrás, en la carta a los Corintios, no quiero que ignoren acerca de estas cosas carnales que están sucediendo, pero ahora no quiero que ignoren las cosas espirituales. Y hay problemas con estos dones en la iglesia de Corintios en ese tiempo, y lo enumera, los lista. Pero también en Efesios, el mismo Pablo es que escribe la carta, y vemos allí también, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Acá a los Efesios también da una lista de dones, pero la situación es diferente. Es distinta a la carta que Pablo escribe a los Corintios, que estaban teniendo algunos problemas para poner orden allí, que en este caso. Y acá el énfasis está para la edificación del cuerpo de Cristo, lo que está en rojo. Y después dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siempre la cabeza es Cristo y la iglesia es un cuerpo. Y lo que Pablo aquí está diciendo, nosotros estamos unidos a la cabeza, estamos unidos como cuerpo. Por eso el mismo Espíritu reparte dones para que funcionemos como un cuerpo. Seguimos avanzando en el listado. Allí vemos en la anterior, perdón, me salteé la de Romanos, pero dice de manera, Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Allí entonces vemos que también Pablo le habla a los romanos y da una lista de dones. Ahora, hoy no hay tiempo para poder mencionar todos los dones y dar como una definición de cada uno.
posiblemente se pueda ver el 2 el domingo que viene, no, sí, no el otro. Marcos nos va a estar compartiendo acerca de cómo descubrir nuestro don. Seguramente, si el tiempo lo permite, va a ser difícil, pero se pueden definir más los dones. Es importante conocer, pero la misma palabra nos va definiendo de qué se trata cada don, ¿sí? Pero allí tenemos, en la placa que sigue, vamos a ver un cuadrito donde podemos ver el listado de los dones espirituales, ¿sí? Tenemos estos dones enumerados en los 3 pasajes bíblicos que Pablo está describiendo en las 3 cartas: a los romanos, a los corintios y a los de Éfeso, ¿sí? Y allí vemos cada uno de los dones. Cuando menciona apóstoles, está mencionado en Corintios, en Efesios. Cuando menciona profetas, está mencionado también en las 3 cartas. Evangelistas vemos en Efesios, pastores y maestros en Efesios. Maestros vemos también en Romanos, en Corintios. Servicio, fe, exhortación, discernimiento de espíritu, lenguas, milagros, sanidades, misericordia, repartir, presidir y administrar. Como decíamos, hay variedad de dones. Decimos que no es una lista cerrada, puede haber más dones del Espíritu dado a los hombres o capacidades para servicio, para el crecimiento de la iglesia. Estos son los que nosotros vemos en estas cartas y que son mencionados allí. No podemos decir con exactitud la cantidad exacta. Algunos toman a pastores y maestros, así como lo menciona en Efesios 4, lo toma como un solo don, porque no dice, no lo separa, pone pastores y maestros, lo pone juntos, pero se podría tomar como 2 dones separados. Lo mismo presidir, que figura en Romanos 12, y administrar en Corintios 12 también se puede tomar como el mismo don de administrar, de presidir, ¿sí? Como iglesia tenemos una declaración de fe, y en cuanto a los dones, nosotros estamos hablando de que Pablo le estaba escribiendo en ese tiempo a estas iglesias, ¿sí? Pablo estaba escribiendo en ese tiempo, entonces no estamos hablando acá de que si un don es vigente o no. Estamos mencionándolo y estamos hablando de que Pablo le estaba escribiendo a estas iglesias y eran dones dados por el Espíritu. Todos los dones con vigencia, todos los dones en ese tiempo con una operatoria. Ahora, como iglesia tenemos una declaración de fe. ¿Qué creemos acerca de los dones? Y ahora vamos a ver una clasificación de los dones. Nosotros creemos como iglesia que Dios da dones espirituales a todos los creyentes para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Estos dones espirituales son repartidos por el Espíritu Santo en su total y plena soberanía. Que los dones de señales, es decir, lenguas, sanidades, milagros, interpretación de lengua, profecía, discernimiento de espíritu, han cumplido su cometido y han cesado en la era apostólica. Recordamos que Pablo era apóstol de Cristo, era apóstol del Señor Jesucristo. Cristo estuvo frente a Pablo y él fue apóstol. Ese fue el llamado de Pablo al apostolado, según se desprende de las evidencias bíblicas. Que pasado periodo apostólico y no habiendo sucesión apostólica, no existe más imposición de manos. Esto que acabo de leer lo leí textual como figura en nuestra declaración de fe de la iglesia. Ahora, ¿a qué nos referimos con esos dones de señales? Vamos a avanzar un poquito más para poder cubrir esta temática. Hay una placa, yo la voy a leer de acá. Es un comentario de Samuel Pérez Millo en relación a la clasificación de los dones. Hay distintas clasificaciones. Algunos hablan de dones extraordinarios y dones ordinarios. Otros hablan de que, en relación a los dones, del continuismo
y el cesantismo, es decir, de dones que han cesado y dones que continúan en la actualidad. Acá hay una clasificación que dice, se puede establecer también otra clasificación de los dones. Los fundantes, que son los dados para el establecimiento de la iglesia y de la doctrina escrita en el Nuevo Testamento y que son apóstoles y profetas. Los formativos, dados para consolidar y desarrollar espiritualmente la obra iniciada por los apóstoles y edificar la fe de los creyentes, que se ha sido antes dada por apóstoles y profetas. Estos son evangelistas, pastores y maestros. Los manifestantes, dados con el especial propósito de manifestar la realidad de la resurrección de Jesucristo y efectuar señales que lo acreditan, siendo testimonio especialmente orientado a los no creyentes. Estos son lenguas, milagros y sanidades. Ministrantes, para el servicio general en la iglesia y el mutuo de los creyentes. Surge la pregunta de si estos son los únicos dones que el Espíritu da a los creyentes. De otro modo, si las listas son cerradas, si puede en el tiempo concederse otros conforme a la necesidad de cada periodo histórico de la iglesia. No pareciera que sean listas cerradas, puesto que en ese caso tendrán que ser iguales cada vez que el apóstol se refiere a los dones, es lo que decíamos recién. Más bien podría apreciarse que son mencionados a aquellos que, en cierto modo, estaban siendo mal entendidos. De ahí la diferencia entre la lista de Romanos y la primera Corintios. Sin embargo, no tenemos bases bíblicas para afirmarlo o negarlo, dejando esto a criterio personal. Los dones proceden todos del Espíritu Santo. Él mismo lo reparte a cada creyente, obrando soberanamente en esto, sin condicionante humano alguno. Como vicario de Cristo, conoce las necesidades de la iglesia y distribuye los dones como conviene en su sabiduría. Bien, perdón que vamos un poquito rápido, pero la idea es poder comprender acerca de los dones que el Espíritu Santo da y reparte a cada uno de nosotros creyentes, hijos de Dios. El Espíritu Santo da los dones. Él es el soberano y el mensaje central de la Biblia es que Dios es el soberano. Entonces, si hablamos de dones fundantes, ¿sí? Estamos hablando de aquellos dones como apóstoles y profetas. Si nosotros hablamos de este edificio y hablamos del fundamento de este edificio, el fundamento se hizo hace unos 56 años, ¿verdad? Cuando se edificó el templo. ¿Tiene sentido que 56 años después de la edificación del templo nosotros empezamos a cavar y le vamos a dar una mano de pintura a los cimientos? ¿O vamos a cambiar un ladrillo de abajo del cimiento y vamos a poner otro? El cimiento fue colocado. Por eso se dice que son dones fundantes, apóstoles y profetas. Ahora, no es un tema de discusión ni tampoco tema de división, porque también hay iglesias o teologías que dicen el don de apóstol y profeta sigue operando. Y cuando empezamos a escuchar a qué se refieren, dicen la definición de apóstol y profeta, ¿no? Hay un sentido de la definición de apóstol, ¿sí?, que tiene el significado de ser un enviado, ¿sí? Y en ese sentido hay enviados. Hay personas que tienen hay personas, esta es mi opinión personal, hay personas que tienen una capacidad especial para ser enviados, ser misioneros a tiempo completo. Aquellos misioneros que son, por ejemplo, misioneros transculturales, o sea, salen de su cultura, dejan sus raíces y se van a ser enviados como misioneros a otra parte. En ese sentido de un apóstol enviado, y claro, hay misioneros que son enviados por Dios y por la iglesia y son de edificación para el cuerpo de Cristo. En ese sentido, cuando llegamos a esa conclusión no hay punto de discusión. Estamos hablando de un enviado. Ahora, el apóstol también, como definición, sabemos que tenía que haber estado en presencia del Señor Jesucristo, de que había tenido que estar desde el anuncio de Juan el Bautista hasta la muerte y resurrección de Cristo.
Entonces, si hablamos en ese sentido, el don de apóstol fue para el fundamento. No tiene sentido cavar hacia el fundamento y volver a pintar, por ejemplo, o volver a cambiar un ladrillo del fundamento. O sea, es algo que fue para el tiempo fundante, para los apóstoles y profetas. Y lo mismo pasa con profecía. Una definición de profecía tiene que ver con anunciar la palabra. Y cada domingo aquí venimos, anunciamos la palabra y venimos a ser voceros de lo que Dios quiere. En ese sentido, sí. Pero también no estamos hablando de profetas como los profetas de la palabra de Dios que anunciaban en la antigüedad eventos del porvenir y anunciaban cuestiones escatológicas o revelando un misterio futuro. ¿Se entiende la diferencia? Entonces no es un tema para discutir. Decimos, y como iglesia creemos que los dones fundantes tenían que ver con ese tiempo. Pero si alguno dice, no, yo creo que en el profeta que es hablar la palabra de Dios, yo creo que en el apóstol que es un enviado, bien, no hay un tema de discusión allí. No sé si me pude explicar, porque es un tema por ahí que puede ser que se presta a confusión o para discusión. El tema de los dones espirituales no es para discusión de la iglesia de Cristo y no es para división de la iglesia de Cristo, porque el que da los dones es el Espíritu para la unidad del cuerpo. Eso tiene que quedar claro. Ahora, los formativos siguen en operatoria, ¿sí? Los ministrantes para el servicio general de la iglesia siguen en operatoria. Pero los manifestantes son dados con especial propósito de manifestar la realidad de la resurrección de Jesucristo. Recuerden que los dones allí fueron dados en el tiempo del Señor Jesús. Pablo, luego que el Señor Jesucristo ascienda a los cielos, es contemporáneo allí al tiempo del Señor Jesucristo, y había judíos, gentiles, en contra de que Cristo era Dios, en contra de que Cristo había resucitado. Entonces, los apóstoles en ese tiempo tenían esta manifestación dada por Dios de hacer sanidades, milagros, señales y prodigios, y esos son los manifestantes. Aquellos, como mencioné en la declaración de fe de la iglesia, son señales en aquel tiempo para mostrar la evidencia de que lo que hablaban de Cristo era cierto, mostrar evidencia de que Cristo había resucitado. Cerrando todo este paréntesis acerca de la iglesia, la declaración de fe de la iglesia y de que aquellos dones, no decimos que están vigentes o no vigentes. Podemos hablar de que si está operativo o no operativo. El único que puede decir si un don está vigente o no es aquel que lo da, y el que lo da es Dios mismo, el Espíritu Santo. Es el único que puede decir si está vigente o no. Ahora, nosotros entendemos que puede no estar operativo y que han cesado por esa causa. ¿Y por qué? Porque alguno puede decir hoy, yo tengo el don de sanidad. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué no todos se sanan? La semana pasada, hasta la semana pasada veníamos orando por 2 niños de 1 año. Y no voy a dar los nombres porque esto se graba, pero por 2 niños. Un niño pasó a la presencia del Señor, el otro ya está dado de alta en su casa. ¿Por qué? ¿Qué faltó ahí? ¿Faltó alguien que tenga el don de fe? ¿O unos padres tuvieron fe y los otros padres no tuvieron fe? De ninguna manera. La Biblia habla que Dios es el soberano y Dios actúa en su soberanía. Podemos hablar de que si hubiera habido el don de sanidad puntual, entonces todos se sanarían. Cada uno puede ejercer el don cuando quiere y como quiere. Si alguien tiene el don de sanidad, entonces debería empezar a sanar a todos, no debería haber nadie enfermo. El soberano es Dios y Él es quien decide. Entonces no tiene, por eso vuelvo a repetir, no es para modo de discusión. Nosotros cantamos que Dios es un Dios de milagros. ¿Sí o no? ¿Dios sigue haciendo milagros?
Decimos que Dios es un Dios que sana, hoy lo cantamos, el enfermo sanará, el ciego podrá ver. ¿Creemos que Dios puede sanar? ¿Creemos que Dios puede sanar o no? Dios puede sanar. Y decimos amén. Dios es el que opera, Dios es el soberano. Entonces, los dones no son repartidos a la iglesia para jerarquía y para que nadie diga, yo tengo este don, yo tengo este otro don y tengo más jerarquía que aquel otro. Y lamentablemente el tiempo se nos va, pero dice 1 Corintios 12, avanzamos, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto quiere decir que todos recibimos el don del espíritu y a su vez recibimos las capacidades por el Espíritu Santo. Si soy un hijo de Dios, al menos tengo un don espiritual para ponerlo por obra. La pregunta es, ¿soy hijo de Dios en primer lugar? En segundo lugar, ¿mi don o mis dones los estoy poniendo al servicio del cuerpo de Cristo? Avanzamos. Versículo 14. Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Avanzamos. Presenta la palabra del Señor allí el ejemplo de un cuerpo. Habla de los dones espirituales para la iglesia, para el Hijo de Dios, para el creyente, y ahí está hablando a los judíos, a los gentiles, y a aquellos que han recibido, aquellos que han sido creyentes en el Señor Jesucristo. No importa lo pasado, sino que el momento de recibir a Cristo como Salvador, hemos sido bautizados en el Espíritu y hemos tomado del Espíritu Santo, hemos bebido todos del Espíritu Santo y ahí recibimos los dones dados por Dios o capacidades para poner al servicio del cuerpo de Cristo. Ahora pasamos la siguiente placa. Un cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene su función. Pasamos a la siguiente placa. Hay muchísimos miembros en el cuerpo y hay miembros que ni siquiera los tenemos en cuenta o no los estamos nombrando habitualmente porque ya son parte del cuerpo y son necesarios y funcionan en nuestro organismo. Así Pablo está diciendo, el cuerpo de Cristo debe funcionar. ¿Qué sucede cuando dejamos de utilizar? Vamos a aprovechar que está la Fabia acá. Fabiana, ¿qué nos podés decir acerca de qué sucede cuando un miembro del cuerpo se deja de utilizar por alguna causa? ¿Qué pasa con ese músculo, con ese miembro? ¿Cómo? El resto del cuerpo lo siente. ¿Qué más podemos decir? ¿Cómo? No tiene la función, sí. Cuando pasa eso, todo el cuerpo lo siente en primer lugar. No cumple la función. Podemos decir también que deja ese músculo se atrofia. Ese músculo ya es flácido, no tiene la fuerza. Entonces, ¿qué pasa cuando un miembro que tiene capacidades dadas por Dios no la pone al servicio y no lo pone en ejercicio? Sucede de esa manera en el cuerpo humano, ¿no? De esa manera Pablo está diciendo, tienen dones espirituales,
Todos son importantes. Todos son importantes. Todos deben funcionar. Todo miembro debe funcionar. La pregunta es, ¿soy hijo de Dios? ¿He recibido dones del Espíritu Santo? La tercera pregunta es, ¿conozco cuál es el don que el Espíritu Santo ha puesto en mi vida para ponerla al servicio de la iglesia? ¿Cómo descubrir mi don? Es el tema que vamos a ver después. Pero ya lo conozco, ya sé lo que Dios ha puesto en mi vida. Siguiente placa. El principal objetivo decimos que es la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos que hacer una edificación. ¿Qué necesitamos para hacer una edificación? Y esta es otra definición. Plata, bien. Muy bien, o sea, necesitamos plata y muchas cosas más, ¿no? Una cabeza pensante que pueda diseñar, alguien que pueda hacer los cálculos, alguien que sepa usar bien las herramientas, y estos son los dones, herramientas dadas por Dios para edificación. Entonces yo puedo decir, bueno, ¿quién puede hacer el diseño? Decimos Lucas, arquitecto encargado de hacer el diseño. ¿Ah? Podemos decir Rubén es muy bueno para los cálculos, Rubén hace los cálculos. José es muy bueno usando la pinza, el martillo. Pablo es muy bueno edificando, haciendo tal otra tarea. De esta manera, como cuerpo, funcionamos. Nunca una sola persona edifica de una manera eficiente, hace una edificación totalmente solo. Necesita ayuda y necesita trabajar en equipo. No hay manera de no ayudarse con el mismo cuerpo. Cada miembro acompaña al otro. Yo no puedo decir, el domingo que viene yo no voy a venir a la reunión, pero voy a mandar mis oídos para escuchar el mensaje. No se puede. Entonces lo que Pablo está diciendo, no hay forma de ser parte del cuerpo de Cristo y vivir como un miembro atrofiado, como un miembro que no funcione. Necesitamos funcionar para hacer bien al cuerpo. Necesitamos funcionar para edificar al cuerpo. No podemos decir, vamos a funcionar solamente con los pies, vamos a funcionar solamente con las manos. No vamos a redundar mucho sobre lo mismo. Sabemos cómo funciona un cuerpo. No podemos separarnos. Lo que nos está diciendo Dios es que yo les he dado el Espíritu Santo para que sean uno. Yo les he dado el Espíritu Santo para que les dé herramientas para que funcionen como el cuerpo. Y la cabeza es Cristo. No hay forma de desvincularse del cuerpo. Si sos un hijo de Dios, no hay forma de desvincularse. Si no estamos sirviendo al cuerpo, estamos atrofiando miembros del cuerpo. Y esto no es solo en la iglesia local. Esto se define también en la iglesia universal. Todo el cuerpo de Cristo es uno solo, la cabeza es Cristo mismo. Entonces, ¿cómo estamos funcionando como cuerpo? Mientras menos ponga en ejercicio esa capacidad que Dios me dio al ser salvo, menos voy a estar contribuyendo al crecimiento o la edificación del cuerpo. Un comentario más. Los corintios usaban los dones como medio para fomentar divisiones en la iglesia, entendiendo algunos que eran posesiones personales y por tanto motivo de orgullo. Hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Por consiguiente, no es posible establecer una competencia o incluso luchas personales por ello, ya que el mismo Espíritu es el agente de unidad. Siendo uno el Espíritu que otorga los dones, no se hace arbitrariamente habiendo una diversidad de creyentes con distintas facultades o capacidades personales. Todas las variedades de dones y la entrega de los mismos a los creyentes tienen un solo y mismo principio, el Espíritu que los hace surgir y vienen a estar en cada uno de los creyentes. Entonces, por último, vamos cerrando, los objetivos de los dones. Podemos mencionar todos estos. Y
ya como la hora ha avanzado, no vamos a mencionar los versículos nuevamente, pero están allí en la palabra. Los objetivos de los dones, el principal dijimos para edificación del cuerpo, para hacer una unidad, para hacer un cuerpo. Pero con los dones yo puedo reconocer de quién es el verdadero Dios. Versículos 2 y 3. En versículo 5, para servir de maneras distintas. Versículo 6, para mostrar el poder de Dios. Para probarme que el Espíritu Santo mora en mí. Para provecho de todos. Comprender que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Comprender que somos partes de un cuerpo y comprender que Cristo es la cabeza del cuerpo. Estos son los objetivos de los dones espirituales. Y así debemos funcionar. No, que nos vayamos hoy a nuestra casa sabiendo esto. Soy parte del cuerpo de Cristo. Pero también que me vaya a mi casa pensando en que posiblemente no estoy poniendo en práctica el don o los dones que Cristo, que Dios, que el Espíritu Santo ha puesto en mi vida para servicio, para edificación del cuerpo. Por último, versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Hasta ahí tenemos otra clave para comprender acerca de que no es necesario, por ejemplo, el don de lengua para manifestar que soy salvo. ¿Por qué? Porque acá dice, ¿hablan todos lenguas? Si tuvieran que hablar todos en lengua para demostrar que es salvo, entonces ¿por qué dice acá hablan todos lenguas? También vamos a ver ese pasaje y dedica el capítulo 14 de este tema. Vamos a ver lo que Dios nos dice en cuanto al hablar en lenguas y a la interpretación de las lenguas. Ahora, nos queda claro cómo es importante saber esto. ¿No diría el Señor a través de Pablo aquí, hablan todos lenguas? Si todos tendrían que hablar en lengua para manifestar que el Espíritu mora en uno, ¿sí? Ahora termina diciendo, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Los corintios tenían una idea equivocada de lo que eran los mayores o mejores dones y codiciaban los más llamativos, que son los menos útiles al objetivo de la edificación. Pablo les habla de mostrarle un camino más excelente o el camino por excelencia que supera en todo el deseo de alcanzar los mayores dones. El ejercicio de cualquier don debe hacerse en este camino que se enseña en el próximo capítulo y que se trata del amor. Ahora Pablo está diciendo, yo les voy a mostrar un camino mejor. ¿De qué me sirve tener el don de enseñanza si no lo hago con amor? ¿De qué me sirve tener el don de servicio si yo no lo hago con amor? ¿De qué me sirve tener el don de pastor si no lo hago con amor? Lo que está diciendo Pablo ahí, estos son dones dados a la iglesia, dados al cuerpo de Cristo para poner por obra. Pero el camino más excelente es servir de esta manera con amor. En la cena del Señor del domingo pasado, Marcos hablaba un poquito acerca de esto. No tiene sentido si no tengo amor. Y decía de que Dios es amor. Si no tengo a Cristo, nada soy. Y en esta mañana, para cerrar o concluir con este capítulo 12, menciono solamente la introducción del capítulo 13. Si no tengo a Cristo, nada soy. Si no tengo amor, dice la palabra del Señor, que Dios es amor. Y si no lo tengo a Él, no tengo nada. Vamos a cerrar nuestros ojos para hablar con Dios. Y allí donde estás, quizás Dios te habló en esta mañana.
y has comprendido algo acerca de los dones espirituales, pero también en esta mañana Dios te habló y has comprendido que Cristo no mora en tu vida. Has comprendido que no hay salvación para tu vida sin Cristo. La palabra de Dios dice, por cuanto todos han pecado, están separados de la gloria de Dios, y que la paga de ese pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A través de Cristo llegamos a Dios, a través de Cristo llegamos a ser salvos. La palabra de Dios dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Jesucristo. La palabra de Dios nos dice, y esta es la vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O blanco o negro. ¿Querés recibir a Cristo en tu corazón en esta mañana? ¿Querés pedirle que Él perdone tus pecados y reconocerle como el Salvador de tu vida? Cristo murió en la cruz por amor a vos. Vamos a orar. Nuestro Dios, queremos darte la gloria solamente a ti, Señor. Gracias por enseñarnos a lo largo de este capítulo que tú eres el soberano, que tú eres Dios, que somos tu cuerpo y que si al ser tus hijos nos has dado dones espirituales, capacidades dadas por ti, Señor, para ponerlo por obra, para el servicio del cuerpo. Señor, ayúdanos a ministrarlo de la mejor manera, poniendo por obra, poniendo en práctica el don que tú nos has dado, Señor. Gracias por tu amor, gracias por ese inmenso amor, por la obra de Cristo en la cruz. Y gracias porque nos enseñas, Señor, que sin Cristo no somos nada. Queremos esta semana meditar en tu palabra y buscarte en cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.